Muy bien, les damos la bienvenida a los asistentes que ya están comenzando a ingresar a esta sala. Mi nombre es Matías Ilivitsky, soy el Managing Director del Centro Friedman Hayek para el estudio de una sociedad libre en la Universidad del SEMA. Y hoy estoy participando aquí también como moderador del ciclo de seminarios de libertad educativa, coordinado por el director ejecutivo del Centro Friedman Hayek, el rector de la UCEMA y también miembro de la Academia Nacional de Educación, el doctor Edgardo Zablotsky. Y tenemos realmente un gusto muy relacionado con esta institución, la Academia Nacional de Educación, porque hoy está justamente exponiendo la presidente de la Academia, la doctora María Paola Scarinci de Del Bosco. La doctora Scarinci de Del Bosco es doctora en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad degli Studi La Sapienza di Roma, profesora en enseñanza secundaria, normal y específica en filosofía, otorgado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Católica Argentina. La doctora también es profesora adjunta en la Cátedra de Historia de la Filosofía Contemporánea de la Facultad de Filosofía y Letras de la UCA desde 1979 y también es profesora en el IAE Business School desde el año 1996. Es un gusto entonces recibirla, doctora, para la presentación Una escuela que atrae. Muchas gracias entonces a todos por conectarse. Le damos entonces la palabra a la doctora María Paola Scarinci de Del Bosco. Matías, muchas gracias por esta linda presentación. Por suerte ya me había avisado que no iba a ver a las personas que se han conectado, pero veo acá un numerito que da fe de su presencia, así que los saludo. Es un día muy lindo, un día primaveral, un día que propicia el optimismo. Y yo titulé esta presentación Una escuela que atrae, para compensar un poco algo que no es que sea falso, sino que es muy frecuente, quizás no nos ayude a trabajar, que son los muchos diagnósticos negativos respecto del funcionamiento del sistema educativo en la Argentina y también en otros lados del mundo, especialmente después de 2 años de pandemia y por lo tanto de cese de la presencialidad, con todos los problemas que trae consigo esta interrupción de los buenos hábitos. Ustedes saben que el hábito se crea por repetición. Cuando uno ve que los chicos entran ordenadamente, más o menos ordenadamente a la escuela, que más o menos dejan que el docente empiece su clase con una situación aceptable de silencio y atención, lo damos por descontado. Cuando se interrumpe, se vuelve atrás, muchas de las buenas costumbres adquiridas se pierden. Es como cuando uno deja de hacer gimnasia, que había ejercicios que le serían fáciles y después de un tiempo de dejar se da cuenta que ya no llega la mano donde tenía que llegar o no se dobla con la agilidad que solía hacerlo, corre menos. Bueno, listo, la idea ya la tiene. Así que prefiero titular mi exposición con un título que nos resulte atractivo y estimulante que simplemente quedarme con el diagnóstico. Y hago otra aclaración, pensando que algunos de ustedes, pensando, digamos, en esta charla, hayan querido encontrar o piense poder encontrar una nueva estructura del sistema educativo, cosa de la que no soy capaz. Formo parte del sistema educativo, pero yo no tengo las herramientas para estructurarlo, pero sí me creo capaz en establecer una serie de condiciones para que el trabajo que se hace desde el aula tenga un buen resultado, tenga un mejor resultado. Y sobre todo nos resulte motivante, dado que nuestro trabajo tiene una buena porción de rutinariedad, digamos, repetirse de las semanas y de los meses con cierta constancia en el tipo de horario que compromete nuestras vidas. Entonces, si falta la motivación, se dan cuenta que lo rutinario puede tener solo un efecto de automatizarnos, de empezar a apretar el botón con el cual salen las palabras o los textos que sirven para el aula y, bueno, volverlo a apretar cuando el horario se terminó, sin que en eso haya habido una verdadera transmisión, un verdadero encuentro entre la persona que educa y los chicos, los representantes de la nueva generación que tenemos enfrente.
muy largo para decir, hago más breve mi introducción. Lo que compartiré con ustedes son pequeñas herramientas o reflexiones que producen herramientas para hacer del momento en que nos encontramos con nuestros alumnos y alumnas un momento interesante, desde los dos lados, ¿no? Interesante para nosotros y por lo tanto interesante también para ellos, en la medida en que se apliquen estos criterios. Voy a empezar a diferenciar la escuela en sus tramos iniciales, porque representa para los chicos, estoy pensando jardín, pero en educación inicial, pero también los primeros años de la escuela primaria, un lugar de aventura, un lugar donde uno va con gusto, porque es muy distinto a la propia casa, porque si todo va bien, los maestros se preocupan de nosotros, digamos, se preocupan de los chicos personalmente, les proponen actividades, a veces hasta resulta más interesante que los padres, que están tan ocupados hoy en día que ven con beneplácito que un chico salga de circulación gracias a una tablet o a la televisión. Así que el interés de los chicos y de las chicas a acudir al colegio está garantizado por tener a su disposición adultos que se ocupan de ellos y que le arman actividades que resultan estimulantes. Casi siempre sucede, menos frecuente la pérdida de atención y de interés en chicos más chicos frente a personas que se ocupen en interesarlos. Le hago un pequeño cuentito. El otro día vinieron, me depositaron en casa, digo depositar con todo cariño, a 3 nietos de 4, 5 y 6 años, chiquitos. Lo primero que hicieron, sobre todo su embajadora, que es la más chica, pero es armas tomar, ¿podemos ver tele? Me dijeron. Entonces yo dije, miren chicos, cuando hay sol afuera no se ve tele. Lo puse así como una especie de ley universal. Y entonces uno me dijo, ¿y qué hacemos? Yo le tiré así para obligarme a mí. Haremos algo interesante. Bien, acto seguido empecé frenéticamente a buscar en mi mente qué cosa interesante. Había pensado bicarbonato y vinagre y tierra, que es fantástico. Se hace un volcán, adentro se pone algún contenedor alargado con bicarbonato y se le va echando vinagre, sale para afuera y si tengo alguna anilina, bueno, sale una erupción violeta, amarilla, lo que fuera. Es interesantísimo, los chicos aprenden que las cosas tienen reacciones, hacen preguntas sobre qué son los volcanes, por qué les sale la cosa de adentro. Es decir, se abre realmente una vertiente de preguntas y repreguntas, intereses sobre la realidad que no tiene desperdicio. Ese día salió otra cosa, no salió el vinagre, porque uno de ellos encontró una vasija con adentro limaduras de hierro. Y me preguntó qué era. Yo me acordé que me la había dado mi hermano y acto seguido me acordé que compré en el aeropuerto de Lima unas esferas de pirite, creo, magnéticas, que las hemos sacado de circulación por miedo a que tocaran con eso relojes, teléfonos o la tele y dejaran huellas imborrables. Y entonces, bueno, las fui a buscar, hicimos cabeza con barba y pelos, después pusimos la cabeza entre sí, mostramos cómo se repelían cuando el polo era igual y cómo se atraían cuando el polo era contrario. Una tarde maravillosa, mi casa quedó un poco más sucia, pero el interés estaba garantizado, porque el mundo, para los chicos más chicos, está lleno de espacio para comprender e investigar, está lleno de elementos que atraen su atención, hasta que alguien los acompañe y les haga ver. Entonces voy a dedicar más bien mi atención a los chicos cuando empiezan los primeros pasos de la preadolescencia y la adolescencia, porque de golpe este interés tan garantizado por los imanes o el vinagre o lo que fuera, cae abruptamente. Y por supuesto que cae también frente a los contenidos que los docentes, varones y mujeres, les presentamos. Entonces, para que ese tramo de la escuela y de la educación formal se transforme en un espacio que atrae, me parece que hay que hacer una reflexión. Primero voy a decir 3 características, o mejor dicho, 3 condiciones que sí dependen de nosotros para aumentar esa conexión con nuestros alumnos y alumnas, y después un núcleo de interés muy fuerte que constituye el centro del interés de los chicos preadolescentes y adolescentes. Lo primero que voy a decir es estas 3 consejos, perdón que lo haga tan esquemático, tiene que ver con la relación, digamos, establecen puente con el otro. Si no hay un puente del docente al chico, a la chica que yo estoy educando,
nada se transmite. Puede ser que yo cumpla perfectamente mi horario, que diga exactamente lo que tenga que decir, pero eso no significa que ocurre la transmisión. Entonces, la cuestión es cómo se fabrica el puente hacia ellos, de qué manera. Entonces, la primera parte del puente tiene que ver con mi atención hacia ellos. Es decir, entro al aula no como una persona distraída que cumple una determinada función, sino como esta persona concreta con su historia, su edad, también, porque eso me posiciona frente a ellos de una determinada manera. Después, cada uno de ellos, y de ella, voy a decir, dado que ahora estamos muy sensibles con el género de las palabras, estas personas en crecimiento que están delante de mí, que me miran cuando yo entro. Piensen, recuerden ustedes si son docentes, las primeras entradas al aula, muchos ojos nos miran, ¿no? Expectantes, todavía no saben si se pueden mover y grito, si pueden sonreír y no le ladro. Es un momento en el cual hay como una confrontación. Mire, yo voy a utilizar acá también una metáfora visual, o mejor dicho, una escena que me parece que describe mejor que mis palabras ese momento. Hay una película que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos, la vieja, con Robin Williams, el protagonista, uno de los protagonistas. Y él ingresa a un curso nuevo en uno de estos colegios tradicionales de estilo inglés. Lo que más me impactó, la película me gustó y no me gustó, no es cuestión de la película en sí, sino de esta escena en particular. Él entra al aula y pasea su mirada sobre unos futuros alumnos de su primer encuentro, con una mezcla interesante de expectativas hacia ellos, también de cierto grado de satisfacción. Yo lo traduzco con estas palabras: los voy a sacar buenos, algo así. Los mira sus potencialidades, los ve como gente que está en crecimiento, y él siente confianza hacia su capacidad de extraer de ellos, de alumbrar en cada uno de ellos el don que traen. No lo dice, pero realmente es una expresión que permite entender cuál es el sentimiento, el pensamiento de este profesor que recién ingresa a un nuevo curso. Mira, con una, digamos, previamente complacido, si vale este tipo de expresión, de lo bueno que va a salir de ese curso, de lo bueno que va a salir de cada uno de sus alumnos. Eso quiere decir que está atento a ellos, que no entra como a un trabajo, sino que se expone al encuentro. Es decir, la relación educativa la vuelve a su cauce natural, que es el cauce de encuentro interpersonal. Subrayo este concepto, porque el encuentro implica un involucramiento muy particular de parte del docente. No es simplemente estar ahí al frente, es algo más, ¿no? Es exponerse de manera explícita, ¿no? Estoy a disposición de ustedes. Esa mirada del profesor prometía eso, pero al mismo tiempo se complacía de esta juventud efervescente de lo que tenía enfrente, porque sabía que a pesar de ese desorden, barullo, etc., había cosas muy interesantes en cada uno de ellos, y él se sentía capaz de alumbrarlas. Esto es una buena manera de describir el primer tip, digamos, para establecer el puente. Yo lo definiría como atención a cada uno de las personas que tenemos enfrente. Atención significa ponerme a disposición de su existencia. Claro, ustedes me van a decir, con 30 no voy a hacer. Es verdad, no es posible. Hay primero una mirada colectiva y después va a haber un delivery particular, a cada uno un acercamiento, por ahí salteado, no todos los días a todo, porque sería imposible, pero sí la preocupación que cada zona del aula, cada chico, cada chica, resulte, vea que está presente frente a mí. Ya lo conté otra vez que estuve en este seminario, lo repito rápidamente. Esto lo aprendí porque un alumno, cuando yo le devolví un trabajo bastante bien hecho y le dije que me había asombrado el resultado, con una sonrisita que no me gustó, me dijo: ¿sabe por qué la sorprendí? Porque yo para usted no existo. Bien, y a partir de ese momento tuve que reflexionar. ¿Por qué me lo había dicho? Primero le dije que no, por supuesto lo tranquilicé, pero volviendo a mi casa me di cuenta que él lo dijo por algo, era un reclamo, Cada alumno, cada alumna tiene derecho a existir frente a nosotros, a no ser
amontonados en el tercero C o segundo B, sino que cada uno sea alguien, sea lo que es, ¿no? Es que nosotros, en nuestra atención diferenciada, esta atención personalizada, ¿no? Les devolvamos la certeza de que están existiendo frente a nosotros plenamente, aunque sea de forma salteada. Yo a veces aplicaba una cosa que la hacen en las escuelas con el método Waldorf, que es el saludo uno por uno entrando al aula. El docente entra antes y lo va saludando. Eso también es una buena manera. Cuando yo lo apliqué, mis alumnos se alarmaron. Pensaron que de ahí venía algo peligroso, ¿no? Porque el cambio improviso, sí. Pero esa alarma no fue mala porque, no sé cómo decir, obtuve una mayor atención. Entonces, no hablo solo de estrategia, sino sobre todo de la actitud inicial de la atención hacia ellos, cuyo mensaje se deletrea como: estás existiendo frente a mí, yo existo frente a vos. Vos sos una persona, te estoy viendo como una persona. Segundo punto, siempre para establecer puentes, es que una persona tenga la conciencia, la preocupación de estar bien preparada antes de su clase, ¿no? Es decir, no ir a los pontazos, sino que la clase que uno va a dar sea fruto de una esmerada preparación, y aclaro, que no se hace una vez por todas, ¿no? Es una preparación que continúa. Primero porque el saber nunca se acaba, primero eso, y segundo porque cada vuelta, pongamos que sea el mismo tema, implica una visión de conjunto de mejor calidad, y entonces puede profundizar en aspectos que hagan más factible la comprensión, que permitan inclusive una visión más analítica, si fuera necesario un juicio crítico sobre aspectos. Lo estoy diciendo todo como si fuera solo filosofía, lo digo aplicado a la filosofía, podría aplicarse a historia, que también enseñé en la escuela secundaria, porque la ley italiana así lo prevé, pero cada asignatura tiene estos aspectos que permiten una profundización y, por lo tanto, exigen de nosotros una preparación específica esmerada. No podemos ir con lo mínimo. Nuestra transmisión tiene que ser desde la abundancia. Porque la abundancia indica que hay más para conocer. En cambio, si es poco y ellos reciben lo mínimo, no sé cómo explicarles, no se le abre el apetito para más. Estoy hablando de un apetito interesante, que es el apetito por el saber. Entonces, el apetito por el saber crece en la medida en que el que los alimenta desde la abundancia de un conocimiento, que además abre panoramas. Esto me parece que realmente es muy oportuno, ¿no? Bueno, estoy leyendo, pero, perdón, no tendría que haber leído, disculpen, me distraje con el chat, así hacen los chicos que se distraen con ruiditos. Ruiditos, una vez había no sé qué bicho, bueno, sí, recuerdo que un piojo en la cabeza del chico de frente. Yo estaba hablando de un tema filosófico importantísimo y el piojo, en cambio, tuvo el protagonismo. Me dolió bastante. Pero sabía mucho de piojo porque he peinado, ¿no? Peinado con peine fino, con shampoos, así que cambié la clase y le mostré las 3 fases de desarrollo de los piojos, etcétera, etcétera. Muchos se reían, pero yo decía, a ver, si este es su centro de interés, no me agarran desprevenida. Bien, discúlpeme, porque yo me distraje. Entonces, una preparación esmerada que nunca acaba. Y eso es un poco la condición de nuestra profesión. Además, la continua preparación también trae algo de novedad y que le quita lo mecánico de una profesión docente que se transformó simplemente en un delivery de palabras y contenidos, donde le falta en el fondo esa conexión con la gente que tenemos enfrente, porque le falta novedad. Le falta la novedad sana, no novelera, sino que cada contenido se enriquece, digamos, con conocimientos nuevos, con perspectivas nuevas, y hace que eso nos dé entusiasmo en la transmisión. Y ahí viene el tercer punto. Una condición fundamental para que la transmisión de lo que conocemos, y tenemos que invitar a los otros a conocer, que a nosotros nos apasione lo que hacemos. Así que en este caso yo desaconsejaría a las personas que no sienten pasión por lo que están estudiando, que se dediquen a enseñar. Porque de hecho no van a enseñar nada. Quiero decir, van a cumplir un horario, pero si no hay pasión por ese conocimiento, si no hay una conexión
de lo bueno que tiene conocer estos contenidos, o tener estas habilidades con la vida de las personas, y también con la constitución de una comunidad donde se pueda vivir. Si no existe esa pasión, entonces no habrá ningún tipo de transmisión. Habrá palabras en el aire, habrá pruebas, exámenes, etcétera, pero no habrá transmisión. Y les doy un ejemplo que seguramente lo tenemos todos nosotros a la mano. Puede ser que uno no recuerde química porque se dedicó a otra cosa, pero sí recuerda la pasión con la cual la profesora de química enseñaba lo que enseñaba. En mi caso, todo lo contrario. La profesora de química, que después dio también biología, ay de mí, no parecía interesarle en absoluto lo que enseñaba. De hecho, no me despertó el interés que tendría que haberme despertado, dado que los temas eran interesantísimos. Yo me interesé a los temas gracias a mi hermano, que me encantaba la química y que hacía experimentos caseros muy interesantes, entre los cuales explosiones en macetas, que me resultaban muy interesantes. Entonces, la pasión por lo que uno hace es la herramienta fundamental para seguir conociendo y para que esta fiebre sagrada de lo que yo conozco sirva de puente hacia la otra persona. Aquí son los 3 tips para, entonces, la atención hacia sus alumnos, cada uno en forma personalizada, el estudio continuo y la pasión por lo que hace. Bien, ahora vamos a 2 núcleos de interés propios de chicos de preadolescentes y adolescentes. Estoy excluyendo la enseñanza universitaria, que es la que tengo ahora, porque mi paso por la escuela secundaria, que fue, digamos, mientras enseñaba en la universidad, me enseñó muchísimo sobre este tema del alumno. Me da la impresión que en la universidad nos preocupamos menos, ¿no? Y sin embargo, lo que aprendí en esos 12 años de escuela secundaria me sirve todavía hoy también con los alumnos, sobre todo los de grado, pero ocasionalmente con los de posgrado. Entonces, pero en este caso lo que voy a decir es propio de preadolescentes y adolescentes. ¿Qué les interesa? ¿Por qué deja de interesarles la historia, la geografía, la química, la matemática, álgebra? Porque hay otro núcleo de interés fuertísimo, que son ellos mismos. Y en 2 puntos. Uno, ellos, ¿qué les está pasando? ¿Cómo son ellos? ¿Cómo son vistos por fuera? Además, sometidos a ese, no sé cómo se llama, sí, crítica continua y a veces destructiva de las redes sociales, donde cualquier aspecto de su persona, lo que dicen, lo que hacen, la cara que tienen, donde han estado, inmediatamente le cosecha la mayoría de las veces críticas o ridiculizaciones. Es decir, claramente hay un interés por su propia presencia en el mundo y por conocer aspectos de su persona y ver qué cosa los ubica bien, en cambio puede ser fuente de crítica, ¿no? Quiere decir que el docente, la persona que se dedica a la docencia, debe tener algunas herramientas de conocimiento de las formas estables de ser de la persona que tiene enfrente, es decir, eso que llamamos el temperamento, el modo en que funciona su afectividad, y lo que después se transformará en personalidad. Algunos prefieren decir carácter en vez de temperamento, bien, digamos, los rasgos del carácter, y lo que, digamos, los elementos con los cuales después saldrá a la luz su personalidad. En la medida que se hace bien ese trabajo, y subrayo aquí que no es un trabajo solitario, el autoconocimiento tiene que ver con el conocimiento que el otro me ayuda a hacer de mí misma. No es algo automático, autónomo, autosuficiente, ¿eh? Mi personalidad y mi identidad dependen también de la mirada del otro, ¿no? Muchas veces se habla de autoestima, pero no se dice suficientemente que la autoestima depende de una mirada de otro que me confirma en lo que sé hacer bien. Mi autoestima crece si hay una mirada que me confirma, una mirada que alumbra mis aspectos positivos y me los recuerda, los reconoce los resultados de estos elementos positivos cuando yo actúo. Entonces, les importa ellos mismos y bueno, es bueno que tengamos nosotros algunas ideas, algunos conceptos respecto de rasgos del temperamento, del carácter, para acompañarlos, siguiéndolos en eso, y no frenándolos, inhibiéndolos o interviniendo de una manera absolutamente errónea, ¿no? Yo no amo las clasificaciones. Sé que hay nombres para definir temperamentos,
no me gustan tanto porque me parece que se desencadena en el que tiene esa herramienta la fiebre clasificatoria. Entonces, poner si es el diagrama, de asignarle el número, si se trata del ESEN, de ponerle el rótulo de tal o cual temperamento. Pero sí me parece interesante analizar 4 aspectos de ese modo estable de ser que calibran de manera oportuna nuestra intervención con ellos. El primero, ay, perdón, es tardísimo, hablé más de lo que dije que iba a hablar. ¿La una? Estamos bien, doctora, sí, es la 1, pero si usted quiere, estamos bien. Sí, sí, Pero sí. entonces tiene mala voz el horario, debo haber mirado mal bueno, Sí, no se preocupe. tranquilo. Yo voy a utilizar solamente 4 aspectos porque me parece que favorecen una aproximación fecunda con cada uno de los alumnos. El primer aspecto, podríamos decir, es el impacto del mundo sobre ellos, y es lo que llamamos la propensión digamos, a la emocionalidad, ¿no? Hay gente que es más emotiva que otros. Quiere decir, que se le nota el impacto del mundo sobre ellos. En otros, no es que no lo tenga, pero se le nota menos. E incluso pueden tener como una especie de espuma antiincendio entre ellos y el mundo que hace que no sean tan vulnerables. Así que la persona más emotiva es la persona que manifiesta enseguida qué le pasa frente a tal realidad o tal palabra, tal frase, tal acontecimiento, y en cierto modo es más vulnerable, porque se nota más rápidamente si algo le cae mal. Pero la ventaja es que se entiende mejor, porque si está molesta, se entiende que está molesta, si está contenta, se entiende que está contenta. En el caso de los emotivos secretos o los poco emotivos, es más difícil entender qué les pasa. Yo le confieso que, evidentemente, yo soy emotiva, se nota la lengua, pero que yo tengo una atracción fatal hacia los poco emotivos, porque su secreto me atrae indefectiblemente. Así que en el aula los busco, no enseguida, porque eso sería una cierta violencia, ¿no? Sino al ver establemente que parecen no acusar recibo de la propuesta, se quedan como más expectantes, me doy cuenta que se trata de personas menos emotivas, menos vulnerables probablemente, y bueno, voy a combinarla con otro lado. ¿Qué me dice esto del aula? Me dice que hay que buscar el canal apropiado de vehiculización de lo que sienten, de los más emotivos, y al revés, y abrir algún canal para que los menos emotivos se puedan expresar, puedan manifestar lo que les sucede. Segundo rasgo, primarios y secundarios. Primarios, tiempo de reacción brevísimo. El secundario, tiempo de reacción larga. Y hay gente que es muy secundaria. Vuelvo al aula. El primario te contesta enseguida, hace enseguida, responde enseguida al estímulo, y uno siempre se dedica a frenarlo si lo tiene que frenar. Y hablarlo personalmente podría significar, en cambio, un camino de aprendizaje. Yo personalmente soy primaria y me doy cuenta que cuando hay una reunión tiendo a hablar primero, y con eso tapo a otros. Ahora, esta de mi grande edad, aprendí a no hablar enseguida. Se me ocurre, pero no hablo enseguida. Espero un poquito. Veo cómo florecen otras respuestas, ¿no? Antes de la mía, que, digamos, que taparía. Pero no se trata ni de positivo ni de negativo, sino de un buen manejo. En el aula viene bien que contesten enseguida porque la dinamizan, pero viene bien que el encargado, digamos, la persona a cargo, vaya a buscar a los que no responden enseguida, porque reflexionan, porque necesitan un estímulo extra, y bueno, y ahí se lo proporcionamos. La tercera característica es la que me cuesta más explicar. Hablan de activos y no activos. Pero yo lo voy a explicar de esta manera. El activo, la persona activa, se prende de toda novedad. Toda novedad le resulta estimulante porque le gusta hacer. Entonces está como siempre motivada para comenzar algo. Cualquier propuesta la encuentra a estas personas dispuestas a empezar. No le va tan bien con terminar, sobre todo porque como tienen puertas y ventanas abiertas, toda novedad los vuelve a incentivar. Así que llevar a término algo significa no tener más ese shock inicial y tener que, bueno, con tenacidad, llevarlo a su conclusión. Marqué el aspecto positivo y también un aspecto que podría ser complicado. Complicado no, porque hay que trabajar. Las personas no activas lo son de dos maneras. Hay gente plácida que tiene así como una mirada contemplativa respecto de la realidad, no siente tanta ganas de intervenir.
Si tiene que hacer algo, necesita una buena motivación, pero si no se quedaría sin prenderse, miraría como espectador. Hay mucha gente que tiene la mirada del espectador respecto de la realidad. Cuando se trata de ejercitar algunas habilidades, todo tiene que participar. Si se trata, por ejemplo, de una investigación, todo tiene que participar. Y lo que uno ve menos propensos a hacerlo, necesitan entonces una mayor motivación, un acercamiento de los educadores para encontrar dentro de sus intereses qué cosa podría estimularlos a comenzar. Su ventaja, la ventaja es esta, hay que motivarlos. La ventaja innegable es que una vez motivados, llevan a cabo lo empezado. Así que una combinación entre activos y no activos, o digamos, siempre motivados y gente que hay que motivar, es que las cosas empiezan y gracias a Dios también terminan, ¿no? Es decir, esta combinación óptima que me hace pensar que estamos hechos para trabajar juntos. Así que veo en eso, estas diversidades, como una serie de ingredientes de una buena receta. Finalmente, el último punto es el foco. Hay gente panorámica. Si ustedes leen manuales y les dicen dispersa, cosa que odio, me lo han dicho muchas veces, no somos dispersos, simplemente que vemos más cosas. Y de verdad que nos cansa ir en profundidad porque la visión de conjunto es lo que más nos atrae, pero también es necesario. Y finalmente los concentrados, que son, antes decían, sintéticos y analíticos. Sintéticos, con una única visión, los distintos aspectos, y el analítico, en cambio, va viendo en profundidad detalles de un objeto. La persona panorámica puede también ver en detalle, y la persona que ve en detalle se le puede abrir la visión panorámica. No es lo primero que le sale a ninguno de los dos, pero se pueden combinar. Recuerdo que sobre el tema de atención mostraban un video, probablemente algunos de ustedes lo habrán hecho. Creo que era un partido de básquet, entonces uno tenía que contar cuántas veces rebotaba la pelota, y cuando vuelven a mostrar el video, de repente aparece, no sé si un orangután o alguien vestido de gorila, que aparece en escena y no lo habíamos visto. Bien, ahí el analítico cuenta los rebotes con mucha precisión, y el panorámico deja de contar los rebotes porque ve la visión de conjunto y hubiera visto el gorila, ¿no? Yo no lo vi, porque está tan preocupada de los rebotes que se me cortó la visión panorámica. ¿Por qué puse tanto énfasis en eso? Porque ese es un interés. Cuando uno le dice a un chico, me doy cuenta que vos necesitas motivación, pero una vez que empezás a terminar las cosas, se le abre una sonrisa porque se ven comprendidos. También una mirada que reconozca las cosas buenas que son capaces de hacer. Yo agradezco mucho que mi carrera docente se desarrolle en esta época, cuando hay mucha más herramienta para acompañar este crecimiento en el saber y en el hacer de nuestros alumnos, porque ha habido épocas en las cuales había una sola fuente de conocimiento, bueno, así que el docente tenía garantizada la atención, pero también había como un solo modelo del alumno o de la alumna buenos, ¿no? Sin tener en cuenta la diversidad de dones, todos ellos necesarios y todos ellos dignos de ser desarrollados, ¿no? Bueno, entonces el primer punto, a ellos les interesa en ellos mismos. Si sabemos más de cómo van creciendo y cómo son estos ingredientes que componen su personalidad, podemos tener, primero, un acercamiento oportuno a cada uno, estimulándolo en lo que necesita, y segundo, vamos a tener esta confirmación en cada uno de ellos que nos interesa. Si nos aproximamos diciendo, vos haces esto porque tenés este rasgo, es así, ellos se sienten vistos por los otros y confirmados en lo que saben hacer bien. Y una vez confirmados en lo que saben hacer bien, encarar las correcciones y los ajustes les cuesta menos. Porque si fuera un descarte total y un intento de moldearlo según un esquema prefabricado, sería, bueno, en cierto modo violento. El segundo elemento que les interesa es su ubicación en el medio del grupo. Muy importante. Ahí me acuerdo un episodio, escuela secundaria, último año, la escuela Cristoforo Colombo, donde yo di clase porque soy italiana, así que podía dar clase en italiano, tengo título italiano, etcétera, etcétera. Daba filosofía e historia como está previsto por el ministerio. Finalmente, un día encuentro en el aula un fajo de hojas de tamaño A4 con una foto retocada de un profesor
le habían alargado el pelo y habían puesto como si fuera miembro de un grupo de música tropical. No voy a decir el nombre, porque ya dije Cristóforo Colombo, si lo digo van a saber de quién estoy hablando. Pero un alto así, habrán sido, qué sé yo, 30 hojas mínimo. Entonces, fotografiaron del anuario del colegio la foto del profesor, la ensancharon, le hicieron los añadidos del pelo enrulado así, después pusieron esta escrita, que era claramente una ridiculización, y la impresión que tengo yo es que querían empapelar el colegio con afuera o adentro con la foto del profesor, la cual era bastante serio porque era una burla, no forma parte de lo que queremos desarrollar en esto. En un momento determinado yo le dije, ¿qué son esas hojas? Y que un chico dijo, son mías. Me las dio, las hice con un primo mío. Me inventó un cuento que era como si era cuento que se olía a distancia de una milla, que no era verdad. Y el chico que tenía al lado temblaba. Y después me acordé que había habido un episodio violento, se habían agarrado a piñas antes de la vacación de invierno, dos chicos, uno de los cuales era el que en ese momento temblaba, que les habían hecho, en esa época todavía se asignaban esas puniciones, ¿cómo se llamaba? No me está saliendo la palabra, que hasta 25, amonestaciones. Le habían asignado 24 amonestaciones, que decir que solo podía respirar en el lago, si no, y de hecho el otro chico se había ido del colegio para evitar cualquier problema. No, me parece que el otro había sido el agresor, pero este lo había quedado corto. Así que terminaron con uno con la nariz no solamente sangrando, sino probablemente con una pequeña fisura en el tabique, una cosa seria. No queremos violencia, así que la intervención fue muy severa. Pero él tenía 24 amonestaciones y el fajo de hojas estaba entre medio de los dos, y este chico, el de al lado, los llegó, dijo, sí, me lo dio un primo mío que trabaja en una fotocopiadora. Bueno, digo, mira, con todo eso vas a dirección. El chico bajó a dirección, le pusieron la amonestación, 5 o 6 amonestaciones, además destruyeron el cuerpo del delito. Poco después viene la madre del chico recién amonestado y me dice, yo sé perfectamente que mi hijo no lo hizo. Entonces se sorprendió cuando le dije, señora, yo también sé que su hijo no lo hizo. Pero si usted supiera cómo cambió el rating de su hijo en el aula a partir de ese gesto de hoy, de asumir una dificultad por el bien de otro, usted no protestaría. Bueno, no la convencí para nada, pero le cuento ese episodio porque ese chico se ubicó frente a su... Era alguien no considerado, digamos, de poca presencia, no era ni muy buen alumno, ni muy buen deportista, no tenía ningún aspecto de su persona que sobresaliera lo suficiente como para interesar al grupo en él, ¿no? A partir de ese momento, los meses que faltaban para terminar el año, yo no vi otra cosa que un aprecio hacia su persona. No sé cómo explicar, lo vi como mejor integrado, él mismo, más seguro de sí, porque había logrado hacerlo, ¿no? Entonces, todo esto para decirles, les importa mucho su ubicación dentro del grupo. Y nosotros somos administradores de la justicia ahí adentro. No sale automáticamente. Lo que sale automático es la ley del más fuerte físicamente, más fuerte psicológicamente. Entonces, la prepotencia es a la orden del día. Nosotros debemos intervenir, nosotros somos los garantes de la justicia. Por eso tenemos que estar muy atentos a lo que sucede. Tenemos que estar presentes, porque las cosas no se arreglan de la mejor manera automáticamente, sino que implican la intervención, en este caso, de los adultos a cargo. Es como lo que sucede en la sociedad. En la sociedad no es que tenemos reglas y las respetamos simplemente porque somos humanos, al revés. Nuestra humanidad tiene aspectos muy positivos, pero también aspectos no tan positivos, que son la búsqueda del camino más corto para el mayor beneficio, ¿no? Así que, así como en la sociedad las reglas tienen que institucionalizarse para que valgan, y tiene que haber también un poder de policía para hacerlas respetar, en el aula el garante de la justicia es el adulto a cargo, el garante de la justicia. Tiene que escuchar. Acá le cuento otro episodio a propósito de la justicia. Una vez preparé una parcial, digamos, un examen trimestral de historia, que para mí era facilísimo. Eran 5 preguntas, cada pregunta valía 2 puntos, bien contestadas, y que el resultado hubiera sido, en el mejor de los casos, un 10. Eran de cosas dichas, tenían que leer, etc. Bueno,
los corrijo en casa y de repente hay uno que contesta las primeras 3 preguntas de una manera escolar, pero bueno, aceptable. Y después pone 3 bis, como repetición de la... Y ahí me pone un párrafo con adjetivos y adverbios. En general, cuando te contestan, escribe una cosa bastante simplificada. Pero esto puso las extraordinarias dotes de estratega de tal persona. No, digo, esto me suena acopiado, pero lejos una milla. Entonces le puse, ni se te ocurra decir que no copiaste, porque esto es igual al libro, simplemente cambiaste de orden una frase, pero fuera de los pactos que teníamos al comienzo de la clase. El pacto era no se copia. Una nota baja vemos cómo se puede después compensar, pero no se copia. Entro al aula y el tipo ya levantaba la mano, porque recibió este texto, levantaba la mano, colorado, con ganas de hablar, y se le hacía un gesto adulto, no me hable, léelo. Finalmente un tipo que era un amor, otro alumno, muy buen alumno, me acuerdo el nombre y cognome, pero no lo voy a decir por la duda. Vieron que dije cognome, estoy pensando en italiano. Se llamaba Matías, bueno, te digo Matías de paso. Entonces él levanta la mano y dice, usted dijo que no se puede educar en la desconfianza. Digo, es verdad, yo pienso eso. Entonces, escúchelo. Yo nunca me imaginé que él intervenía para defender a su compañero, porque empezó hablando como si fuera una cosa general, ¿no? Bien, digo, tenés razón, es verdad. Confío en vos, decime la verdad, pero decime la verdad. Primero empezó un cuento no creíble, yo decía, no, que me pegue acá en la inteligencia. Lo que vos decís me tiene que pegar acá en la inteligencia, no me des. Finalmente me dijo la verdad y era, quería ir a jugar al bowling, el padre le dijo, tu boletín es un cementerio y mañana tenés prueba de historia, no salí. Y al rato el chico dijo, papá, me sé el libro de memoria. Se había estudiado de memoria, que tenía facilidad, 1,5 páginas, le dio el libro, leyó, el padre quedó fácilmente, como se dice, conmovido por esta capacidad extraordinaria de su hijo y lo dejó ir. Cuando el chico se encontró que en la pregunta 4 y 5 no se acordaba nada, pero recordaba el párrafo aprendido de memoria, pensó, muerto por muerto, lo copio. Bien, digo, tenés razón, creo. Nos apretamos las manos y digo, no te cambio la nota porque yo tomo por buena la primera. No, dice, ningún problema con la nota. Es que yo no copié. Él lo que quería era que yo me convenciera de lo que había sido, porque la verdad hace puente, ¿no? Yo creo que vos me mentís. Esto se entiende, no lo explico. Bien, después de ese apretón de manos siguieron unas 2 o 3 semanas de una relación fantástica. Este chico siempre era problemático. Después nos volvimos a encontrar. La verdad que su adultez ha sido y es una adultez fecunda. Se desarrolló, estudió en la universidad. Es decir, tenía cualidades. Y yo le agradezco a Matías haberme hecho abrir los oídos y la disponibilidad para escucharlo, porque no hubiera habido justicia si yo solo lo hubiera acatado. Entonces, parte del puente que hacemos hacia los alumnos es también garantizar que cada uno tenga un lugar reconocido por parte de los otros y en todo caso, si pasó algo violento, desagradable, etc., que se encuentren de nuevo puestos en el lugar donde tienen que estar. Estos son como los 2 elementos. Concluyo diciendo, los tips primeros, lo primero que describí, y estos dos cuidados de atención hacia nuestros alumnos, construyen el puente de confianza, sin el cual no hay ninguna transmisión de conocimientos. Por lo tanto, son elementos que producen el encuentro verdadero entre la persona que enseña y la persona que aprende. Sobre la base de ese puente, que es un puente de confianza, y aclaro, una confianza iniciada por la persona adulta, lo leí en un libro, se llama Riesgo de confianza. Empiezo confiando en ustedes yo, abro yo el camino. Entonces, ese puente de confianza es el único que garantiza que la situación de aula sea una buena experiencia. Y si es así, la escuela trae. Entonces, voy a un lugar donde me entienden, donde hacen justicia si necesito, me apuntalan en eso, donde me reconocen mis capacidades y me ayudan a desarrollarlas, donde presentan temas de interés del mundo adulto, y yo me preparo para tomar después mi protagonismo grande, pequeño, lo que me toque. Si es así, la escuela trae. Y ahora me quedan unos minutos por si me quieren hacer algunas preguntas. Muchas gracias.
Bueno, le agradecemos muchísimo a la doctora Scarinci de Del Bosco por esta interesante y llena de experiencias, de su experiencia profesional como docente, presentación. Y también les agradecemos a ustedes por sus comentarios y sus preguntas, algunas de las cuales ya han llegado a la sección de preguntas y respuestas, así que voy a ir leyendo la primera para la doctora. Es de Andrea Alzamendi y le dice: noto una gran diferencia entre lo que podemos trabajar en primaria respecto de lo de secundaria. Menos protagonismo de los alumnos, mayor rigidez de los contenidos, mucha más estructura en evaluación, menos lugar a la creatividad y a responder a los intereses de los chicos. Bien, yo también la leí, finalmente descubrí cómo se abría, Andrea. Eh, Me preocupa muchísimo cuando la escuela se burocratiza, ¿no? Yo creo que se quiere garantizar la buena calidad, y entonces, bueno, florecen por arte y magia toda una serie de requerimientos, y eso endurece la relación, ¿no? En cambio, el lugar para la creatividad tendría que estar garantizado, e inclusive cualquier tema propuesto pasa también por eso. Sobre todo en los chicos más chiquitos, en donde la manipulación de los aspectos de la realidad es la que garantiza el interés y el aprendizaje. Pasa mucho por el ser. Por supuesto que hay contenido teórico, no quiero decir, pero el mismo Piaget decía que el desarrollo del pensamiento más abstracto es alrededor de los 12 años, y que previamente hay un encuentro, hasta diría casi material, con lo. Yo sí, voy a releer la pregunta. Mm, gran diferencia entre lo que podemos trabajar en primaria respecto a la secundaria. Menos protagonismo de los alumnos en primaria, no sé, quizás en primaria sí hay todavía un protagonismo de los alumnos, puede ser. Entendí bien, Andrea, no sé si podés reforzarme esta idea. Ella, ¿podés reforzar si, decir, si notas que en primaria hay protagonismo de los alumnos y disminuye en secundario, o sería al revés? Ahí estaría conectando ahí Tiene varios. debajo, doctora, dice, en Muy bien. secundaria es más rígido, sí. Me parece más grave todavía, porque en primaria eso sale fácilmente, ¿no? En cambio, en secundaria lo tenemos que buscar, así que la rigidez aplicada a ese periodo de formación de su adultez me parece realmente, no sé cómo decir, una estructura asfixiante, así que tenemos que buscarlo. Ahora se están haciendo mucho lo que se llaman ayuda entre pares, es decir, armar grupos en donde alguien que le dio mejor le enseña a otros, y esta es una forma también de redistribuir roles, o si no, el tema de las investigaciones, porque las investigaciones cada uno tiene una parte, ¿no? Así que por lo menos un aspecto de la enseñanza podría destrabarse si acudiéramos a estas formas ligeramente distintas de enseñar, que es buscando de parte de los chicos una investigación propia. Y lo de la creatividad también me preocupa. Acá cito un texto que me gustó muchísimo, que se titula Sin fines de lucro, de la norteamericana Martha Nussbaum, que describe una metodología de una escuela fundada por Rabindranath Tagore en la India, que fomentaba la creatividad entre los alumnos por muchos caminos. El camino del arte, por supuesto, pero también el camino del arte dramático, por ejemplo, de la interpretación de personajes arriba del escenario, o del coro o de la danza, porque esa creatividad implicaba la presencia del otro como algo fundamental. Me parece interesante tenerlo aquí. Y por otra parte, los alumnos también aman lo que hacen, ¿no? Esto es interesante. Si de tus manos sale un objeto, vos te ves reflejado, y cuanto más perfecto sea ese objeto, cuanto más expresivo, mayor es entonces la eficacia de lo que estás haciendo. Bien, hay que luchar para recuperar o para introducir también en la secundaria el protagonismo de los alumnos y estas expresiones de su personalidad. Gracias, Andrea, por corregir, porque en primer momento me produjo confusión. Vamos entonces a la segunda pregunta. Excelente, doctora. Muchas gracias por su respuesta y gracias, Andrea, también por sus comentarios. La segunda pregunta es de María del Pilar Murel. Le dice que están conectadas, ya que no hay otra manera de enseñar sino conectándose con el otro. Así nos construimos los seres humanos. Lo vivo a diario con mis alumnos, que son todos adultos y profesionales.
y no dejan de agradecer la ocupación que me convoca por cada uno de ellos. Bien, esto no es una pregunta, me confirma que voy por el buen camino y me gusta mucho, Pilar, que digas que también con adultos es necesario, ¿verdad? Los adultos, yo me acuerdo en este periodo de los 2 años virtuales, los posgrados que ahora se siguen haciendo bastante online porque, por esa amplitud que permiten. Sin embargo, es necesario en algún momento introducir alguna otra herramienta que permita una mayor cercanía, o una entrevista personal de pequeños grupos, o actividades grupales con la puesta en común de parte de cada uno de ellos, porque, como bien dijiste en tu texto, también los adultos lo necesitan. Todos nosotros necesitamos ser tenidos en cuenta, no solamente la fría funcionalidad, ¿no? Sino una participación como lo que somos, como personas. Se había sumado otra pregunta, ¿verdad? Tenemos también otro comentario, otro agradecimiento. Este es de Graciela Musculín, que le dice: comparto todo lo que comenta la profesora. Gracias. La creatividad en el aula refleja el interés que tenemos en cada alumno. Bien, me gusta mucho que esto se pueda usar como conclusión, ¿no? Es nuestro interés. Y miren, la palabra interés viene de interesse. Quiero estar ahí en el medio, ¿no? El interés por algo es querer estar ahí. Entonces, si ustedes ven los chicos que miran a lo que ustedes les presentan es porque quieren estar ahí. Si es un lugar, una idea, un proyecto. Despertar el interés es que ellos vean eso como algo positivo. Para ellos lo más positivo es que ellos puedan aportar, no solamente pasivamente recibir, sino saber que es una herramienta para aportar para algo mejor, porque en el fondo, miren, el mundo no se ha construido una sola vez, continuamente construimos el mundo humano. Esto lo dice Hannah Arendt, me encantó. No cree en una sociedad perfecta, sino en los perfeccionamientos que continuamente cada persona puede aportar, para lo cual tiene que desarrollar sus capacidades. Nosotros somos quienes alumbramos las capacidades de nuestros alumnos para que después sean protagonistas en este trabajo conjunto de construir un mundo que sea un mundo en el cual se pueda vivir. Y bueno, hay que agradecer, como simplemente agradezco a Dios el llamado a la educación. No lo sabía que iba a ser docente, pero como conclusión le voy a contar una anécdota nada más porque me divertía. Cuando nosotros éramos chicos, en esa época vivíamos en Florencia, para el verano mis padres alquilaron una casona bastante caída, no imaginen nada elegante. Una casona rural en el sur de Italia a 1,5 kilómetros de la playa, signo de que no debía ser muy cara, porque si no hubiese estado más cerca. Entre nosotros había una construcción de estos ladrillos típicos de la zona, donde un grupo de mujeres, típicamente mujeres campesinas, recogían las hojas de tabaco de la plantación y después lo enhebraban con una especie de aguja plata en un cordel, más o menos 40 hojas en cada cordel, y después los ponían a secar al sol en una especie de catre de madera. Tenía ahí por lo menos 12 sobritas. Bueno, cruzamos la calle que era de arena y fuimos a ver qué hacían. Entonces ellas nos miraban porque éramos distintos, qué sé yo, y sobre todo yo debo haber dicho algo de eso, buon pomeriggio, buonasera, come state, algo debe haber dicho. Y la mujer escuchó un acento distinto y dijo, habla, porque, claro, sin radio ni televisión, que te venga alguien que habla raro, me parece. Bueno, yo empecé a hablar, y mi hermano vi cómo se reían, ¿no? Y yo creo que en ese momento me agarró la fiebre de la docencia, que era, vos hablás y la gente se interesa en lo que decís. Fin. Ese debe haber sido el momento cero de mi vocación. Todavía me gusta, y si se ríen de lo que digo, también, o se interesan, me hace bien. Según mi hermano, nunca dejé de hablar, un poco tiene razón. Muy bien, hemos llegado al final de este recorrido. No sé si quieren que le ponga mi dirección de mail, por si tienen alguna duda, lo voy a escribir Sí, acá. cómo no, doctora, si lo desea. Es una herramienta muy útil para seguir en contacto, así que desde ya, entonces, muchas gracias por dejarnos ese medio de comunicación. También, si desean escribirle a la doctora a través nuestro, lo pueden hacer. Y les agradecemos entonces nuevamente a todos por haberse conectado a este nuevo seminario del ciclo de seminarios de libertad educativa, y a nuestra expositora del día de hoy, la doctora María Paula Scarinci del Bosco, la presidente de la Academia Nacional de Educación. Muchísimas gracias, doctora.
Muchísimas gracias, Matías, y gracias, Usema, por esta invitación. Y gracias a todos ustedes del otro lado de la pantalla. Hasta siempre, luego. nos vemos. Muchas gracias.